Anissa miente, y Frederick es su cómplice en la más descarada de las supercherías que ha sacudido los cimientos de la industria del entretenimiento deportivo global. Poseemos evidencias indiscutibles que lo demuestran. Un voluminoso compendio de registros sonoros filtrados y documentos altamente clasificados confirman con una certeza abrumadora que el supuesto triunfo de Anissa fue, en realidad, una artimaña orquestada, fraguada en la penumbra de encuentros furtivos con Frederick, donde ella misma reveló con una pasmosa serenidad la auténtica motivación detrás de su proclamación como vencedora. Esta información, celosamente resguardada bajo un hermetismo absoluto y ahora expuesta sin concesiones, desvela una conjura tan execrable que no solo mancilla la pureza de la contienda, sino que también pisotea la fe de innumerables seguidores que creyeron fervientemente en su pretendida proeza. La confesión de Anissa a Frederick, en la intimidad de una cita secreta, proyecta una sombra ignominiosa sobre cada ovación que recibió, cada aplauso que celebró y cada sacrificio que, de manera falaz, simuló haber realizado para alcanzar el cenit. Representa una afrenta directa a la rectitud y al espíritu intrínseco de una pugna que muchos consideraban inquebrantable. Una traición que exige explicaciones inmediatas y consecuencias drásticas para todos los implicados en este fraude sin parangón. La magnitud de esta farsa, meticulosamente concebida y ejecutada, rebasa cualquier expectativa de lo que podría catalogarse como una simple ventaja competitiva. Hablamos de una cruda alteración de la realidad, una deshonra profunda que nos fuerza a replantearnos absolutamente todo. La desazón es un eco ensordecedor que se propaga por cada rincón del planeta. ¿Cómo es concebible que una personalidad de tal relevancia pública, reverenciada por su habilidad sin igual y su entereza ejemplar, haya participado en una trama tan sombría y detestable? Los pormenores escalofriantes que emergen de este material incriminatorio no solo señalan directamente a Anissa, sino que arrastran consigo la reputación de Frederick, una figura hasta este momento considerada inmaculada e intachable en los más elevados estratos de poder de este lucrativo sector. Las grabaciones acusatorias, obtenidas por fuentes de una fiabilidad absoluta y verificadas con una minuciosidad extrema por nuestro implacable equipo de investigación, capturan el instante preciso en que Anissa, con una frialdad glacial que hiela la sangre, detalla a Frederick cómo su consagración no fue más que un desenlace preconcebido, sustentado en acuerdos confidenciales y prerrogativas injustificadas, muy lejos de cualquier mérito genuino o esfuerzo personal. Este escándalo colosal, que apenas comienza a revelarse en toda su amplitud, amenaza con dinamitar los cimientos de la credibilidad de todo un formato televisivo, dejando en el aire la perturbadora incógnita de cuántas otras victorias han sido producto de componendas similares, ocultas tras una fachada de sana competencia y juego limpio. Si pensabas que el honor de la competición permanecía intacto, prepárate, porque lo que estamos a punto de desvelar sobre Anissa y Frederick hará que te cuestiones cada triunfo que has festejado. ¿Estás preparado para asimilar la verdad palpable, sin filtros ni eufemismos? El encuentro subrepticio entre Anissa y Frederick se materializó en un enclave absolutamente recóndito, un santuario de sigilo resguardado de miradas inquisitivas y dispositivos de escucha, un paraje idílico que ahora se transforma en el epicentro candente de esta bomba informativa que conmociona al mundo. Se escogió una ostentosa residencia privada, impregnada de un aire de misterio, rodeada por una vegetación impenetrable que prometía la más rigurosa discreción. Los registros sonoros, sin embargo, nos trasladan de lleno a ese momento de tensión y revelación, permitiéndonos escuchar la voz de Anissa que, lejos de exhibir el más mínimo atisbo de arrepentimiento o contrición, parece relatar los pormenores de su artimaña con una desconcertante naturalidad, casi con un matiz de jactancia. Frederick, por su parte, escucha con suma atención, interrumpiendo ocasionalmente con interpelaciones concisas que sugieren un conocimiento previo de los acontecimientos o, lo que resulta aún más perturbador, una participación activa y premeditada en la conspiración desde sus albores.
La atmósfera de aquella reunión clandestina, que se extendió durante varias horas interminables, destilaba una complicidad gélida, una camaradería siniestra entre dos individuos que, al parecer, habían urdido un engaño de proporciones épicas en detrimento de la veracidad, la equidad deportiva y la buena fe de millones de personas. Lo que Anissa le confesó a Frederick sobre cómo logró esquivar cada obstáculo y sabotear a sus rivales es simplemente inaudito. No pestañees, porque lo que viene a continuación es la cruda realidad. La declaración de Anissa no fue un acto espontáneo dictado por el remordimiento, sino una disertación calculada y estratégicamente diseñada, supuestamente para cimentar un futuro acuerdo mucho más ventajoso o para reconfirmar la lealtad y el compromiso de Frederick en nuevos proyectos de gran envergadura. En la grabación, se percibe con una claridad asombrosa cómo Anissa explica que su designación como vencedora no fue el producto de su superioridad atlética o su valentía inquebrantable en cada prueba, sino de un ajuste estratégico meticulosamente planificado que garantizaba su posicionamiento ventajoso en instantes cruciales y determinantes del desafío. Esta ventaja diferencial, según sus propias palabras que resuenan en el audio, se materializó en información privilegiada sobre las próximas pruebas, en la remoción sutil de obstáculos imprevistos que podrían haberla perjudicado, y en la creación de circunstancias adversas y casi imposibles para sus adversarios más fuertes, todo ideado con una astucia diabólica para facilitar su ascenso al podio de la victoria. Es una narración que describe una operación maestra de manipulación, corrupción y engaño, donde los principios sagrados de justicia y meritocracia fueron vilmente traicionados por intereses ocultos, mezquinos y una ansia desmedida de poder y opulencia. Y la magnitud de esta conspiración te dejará sin aliento, con un nudo en la garganta. No te atrevas a cambiar de canal porque la pieza angular de este pútrido rompecabezas está a punto de ser desvelada. Y te aseguramos que no querrás perderte ni un solo detalle. ¿Serás capaz de afrontar la cruda verdad que se despliega ante tus ojos sin objeciones? La impasibilidad con la que Anissa pormenorizaba cada etapa de la manipulación, desde la fase primigenia de concepción del plan hasta el momento culminante y glorioso de su victoria fraguada, resulta absolutamente espeluznante e inhumana. No se discernían en su entonación indicios de remordimiento. Ninguna manifestación de culpa o vergüenza por haber burlado descaradamente la confianza de millones de televidentes que la siguieron con pasión devota y creyeron ciegamente en su integridad y destreza. Su relato se centró exclusivamente en la eficacia implacable de la estrategia, en la habilidad para ejecutar el plan sin despertar las más mínimas suspicacias y en la necesidad imperiosa de asegurar un resultado que beneficiara a ciertas entidades interesadas, cuya identidad aún permanece en la penumbra. Es en este punto, precisamente, donde la implicación de Frederick se torna aún más grave y comprometedora, pues su presencia silenciosa y su aparente aquiescencia con todo lo escuchado lo transforman de un mero receptor de información en un cómplice necesario y engranaje fundamental de esta maquinaria de fraudes. La confianza del público en las competiciones de alto nivel se ha visto severamente vulnerada, hecha añicos, y la cicatriz indeleble que este escándalo dejará en la memoria colectiva será difícil, si no imposible, de erradicar. Cada palabra de Anissa era una daga envenenada, que se clavaba en el corazón de la lealtad de la audiencia. Pero aún hay detalles mucho más tenebrosos por exponer. Secretos que te harán temblar. ¿Estás preparado para descubrir el alcance total de esta aberración moral que ha mancillado el espíritu deportivo para siempre? Las repercusiones de esta escandalosa revelación son incalculables y se extienden mucho más allá de los protagonistas directos de esta trama de engaño. La credibilidad de toda la producción televisiva, de un formato que se promocionaba como sinónimo de honestidad y meritocracia, y queda en entredicho absoluto, abriendo de par en par una caja de Pandora sobre la autenticidad de resultados pretéritos y futuros. ¿Cuántas otras competiciones que hemos aplaudido fervorosamente han sido meros espectáculos amañados, donde el talento y el esfuerzo genuino fueron eclipsados por la artimaña y el fraude descarado? Los demás concursantes, aquellos atletas que sudaron cada gota de su ser,
se esforzaron hasta la extenuación y compitieron con la firme convicción en la equidad inquebrantable de las reglas, han sido vejados, humillados y despojados de su legítima oportunidad de triunfo. Sus sueños más puros, sus sacrificios personales, todo ha sido reducido a cenizas por la ambición desmedida y sin escrúpulos de Anissa y la aquiescencia cobarde y premeditada de Frederick. Es un desprecio inhumano y absoluto hacia la dedicación de los atletas y hacia la inteligencia de una audiencia que invirtió tiempo, emoción y esperanzas en lo que creyó que era un enfrentamiento justo, transparente y emocionante. Este escándalo no solo mancha un nombre, sino que destroza la confianza de miles de personas en todo un sistema. Pero la historia no concluye aquí. De hecho, apenas comienza a revelarse en su verdadera dimensión. Lo que Frederick prometió a Anissa a cambio de este silencio y su complicidad, te helará la sangre hasta la médula. ¿Puedes acaso imaginar la monstruosidad que se esconde detrás de su trato? La moneda de cambio de esta vil componenda. Permanece atento, porque la verdad es más impactante de lo que podrías suponer. La indignación colectiva es un torrente irrefrenable que apenas comienza a desbordarse, una marea imparable de furia y decepción que clama por justicia. Las plataformas sociales arden con peticiones virales de una investigación exhaustiva y sin precedentes, de la descalificación retroactiva de Anissa de todos sus títulos y de sanciones ejemplares e inquebrantables para Frederick y para cualquier otra persona que haya facilitado esta enormidad, esta burla a la decencia. El clamor popular exige transparencia absoluta y justicia sin paliativos. Un resarcimiento moral urgente y necesario para todos aquellos que se sintieron representados y que ahora se sienten brutalmente traicionados y engañados. ¿Quién responderá por este ultraje masivo a la verdad, que ha corroído los cimientos de la lealtad del público? ¿Quién asumirá la responsabilidad por la destrucción de un ideal y la burla descarada a la buena fe de la gente honesta que creyó en el espectáculo? Este suceso lamentable no solo exige una disculpa vacía, exige una rendición de cuentas pública, total y sin paliativos, una demostración inequívoca de que nadie, absolutamente nadie en este mundo, está por encima de la verdad y la ética, sin importar cuán poderoso, influyente o intocable se considere. El silencio cómplice de los involucrados hasta ahora solo añade más leña al fuego de la sospecha y la indignación, avivando la furia de quienes se sienten engañados y demandan respuestas ya. ¿Crees que la verdad podrá ser silenciada por el poder? ¿O esta vez la justicia prevalecerá con una fuerza irrefrenable? Los documentos obtenidos en exclusiva por nuestra plataforma son el corolario perfecto y la prueba tangible que cierra el círculo de los audios. Se trata de una serie explosiva de correos electrónicos internos y memorandos confidenciales que esbozan con precisión quirúrgica la planificación detallada de estas ventajas ilegales, la calendarización exacta de momentos críticos en la competición para asegurar la prevalencia ininterrumpida de Anissa y, lo que es aún más grave e inquietante, una asignación presupuestaria específica y designada para la gestión de resultados de la competición. Estas pruebas fehacientes, que complementan de forma inequívoca y devastadora el contenido explícito de las grabaciones, no dejan lugar a dudas sobre la premeditación fría y calculada y la ejecución sistemática de este fraude a gran escala. La sofisticación del plan, la cantidad de detalles meticulosamente organizados y la aparente impunidad con la que operaron durante tanto tiempo revelan un nivel de corrupción sistémica que pocos se habrían atrevido a imaginar en la esfera del entretenimiento. La cadena de complicidades, a juzgar por los nombres que aparecen sutilmente velados en estos documentos, podría ser mucho más extensa de lo que la voz de Anissa por sí sola desvela, extendiéndose a esferas insospechadas y de alto poder dentro de la organización productora del programa. El público merece la verdad completa, sin medias tintas, y no descansaremos hasta que se haga justicia. Mantente con nosotros, porque el telón de esta farsa está a punto de caer definitivamente y revelará aún más sombras de lo que imaginas, te lo aseguramos. La filtración de esta información demoledora no es un acto aislado, producto de la casualidad o de un error fortuito, sino el resultado directo de la valentía inquebrantable de una fuente interna
que con un coraje que desafía toda lógica y poniendo en riesgo su propia seguridad, decidió romper el pacto de silencio y exponer la podredumbre moral que se cocinaba a espaldas de una audiencia confiada y ajena a la farsa. Esta persona, cuyo anonimato protegeremos con una ferocidad absoluta, presenció de primera mano cómo se desdibujaban los límites éticos entre la competición legítima y el teatro manipulado con fines lucrativos, cómo la meritocracia se convertía en una mera ilusión, una burla cruel a la verdad y a los principios más básicos de la equidad. Su testimonio, respaldado de manera irrefutable por las pruebas materiales que hemos revelado, es la chispa indomable que ha encendido esta pira de revelaciones, consumiendo la mentira con la fuerza del fuego purificador. La valentía de esta fuente anónima no solo ha desentrañado una mentira monumental que engañó a millones, sino que ha abierto una ventana a un mundo oculto, donde las apariencias engañan con facilidad y donde la verdad es a menudo sepultada bajo montañas de conveniencia, avaricia desmedida y silencio cómplice. Cada fragmento de esta evidencia es un clavo más en el ataúd de la impunidad, un paso más hacia la justicia. Pero el nombre de un tercer implicado, una figura de poder y ascendencia aún mayor, una eminencia gris que maneja los hilos desde las sombras más profundas, aún permanece oculto, esperando el momento de su exposición. ¿Quién es el verdadero titiritero detrás de esta red de mentiras y engaños que ha corrompido todo a su paso, sin escrúpulos? Las motivaciones detrás de un esquema tan deplorable, tan moralmente repulsivo, suelen ser multifactoriales, una compleja amalgama de intereses que se entrecruzan. Pero en este caso particular, todo apunta a una combinación perversa de lucro desmedido, una ansia insaciable de control absoluto sobre las narrativas mediáticas y la satisfacción enfermiza de un ego descomunal que no conoce límites. El éxito de Anisa, fabricado artificialmente y televisado hasta la saciedad, habría generado cuantiosos ingresos y beneficios para todas las partes implicadas en esta trama. Desde contratos publicitarios multimillonarios hasta incrementos estratosféricos en la audiencia del programa, todo bajo la falsa e ilusoria premisa de una heroína deportiva forjada en la lucha justa. Frederick, con su posición privilegiada de influencia y poder dentro de la estructura, pudo haber facilitado estos ajustes y manipulaciones para asegurar esos beneficios monetarios, convirtiéndose así en un eslabón crucial e indispensable de esta cadena de deshonra y corrupción. La moralidad, la ética y la decencia fueron sacrificadas sin contemplaciones en el altar de la popularidad efímera y el dinero fácil, demostrando con una crudeza brutal que para algunos, la integridad es solo una palabra vacía, un concepto sin valor, cuando hay ganancias sustanciales en juego. Es una afrenta directa a la decencia humana y al espíritu deportivo más puro, una herida profunda que tardará en cicatrizar. Pero, ¿qué harán los responsables ahora que su secreto más oscuro y perverso ha sido arrancado de las sombras y expuesto a la luz pública sin piedad? La respuesta podría ser mucho más perversa y retorcida de lo que tu mente puede concebir. ¿Crees que lograrán evitar las consecuencias de sus actos? ¿O la marea de la justicia finalmente los arrastrará sin remedio? Prepárate para lo inesperado. La red de complicidades, como se desprende de la meticulosa revisión de los documentos y el análisis profundo de los audios, se extiende mucho más allá de la dupla Anisa-Frederick, abarcando esferas insospechadas de la organización productora. Hay nombres aún velados, que emergen de los correos electrónicos internos, sugiriendo una implicación de personal de producción de alto nivel, directivos con autoridad considerable e incluso asesores externos con gran peso en las decisiones, todos ellos al servicio de este turbio objetivo de manipulación. No estamos hablando de un acto aislado de fraude, producto de la espontaneidad, sino de una estructura organizada y bien definida. Una maquinaria perfectamente engrasada para manipular la verdad y los resultados, con tentáculos que alcanzaban las decisiones editoriales cruciales, los equipos de diseño de pruebas físicas y mentales y hasta el control absoluto de la información que llegaba al público, falseándola a su antojo.
La dimensión de esta orquestación criminal es tal que nos obliga a preguntarnos hasta qué punto esta conspiración forma parte de una práctica más generalizada en la industria del entretenimiento, donde la línea entre el espectáculo y la realidad ha sido completamente disuelta en favor de la rentabilidad económica y la narrativa preestablecida. El cinismo de los implicados, su total desprecio por la honestidad, es algo que debería hacer temblar a cualquier espectador. Nos encontramos ante una traición sistemática, donde el éxito no se gana por mérito, se compra, se negocia en la oscuridad más absoluta. ¿Podemos de verdad seguir creyendo en la autenticidad de algo que nos han vendido como puro y genuino? ¿Pero qué es, en realidad? Un fétido montaje. Una ilusión vil. El impacto psicológico en la audiencia, que con fervor y pasión siguió cada paso de Anissa, invirtiendo sus emociones más profundas y sus esperanzas más genuinas en su trayectoria heroica y ejemplar, es absolutamente devastador. Sentirse traicionado de esta manera tan cruel y premeditada, ver cómo la admiración sincera se convierte en repulsión, es una experiencia que erosiona la confianza no solo en un programa de televisión o en una persona individual, sino en la esencia misma de lo que consideramos justo, merecido y moralmente correcto. Cada aplauso que resonó en los escenarios, cada lágrima derramada por su esfuerzo sobrehumano, cada mensaje de apoyo incondicional enviado por millones de seguidores, ahora se siente como un acto de ingenuidad forzada, una cruel burla orquestada por aquellos en quienes se depositó una fe ciega y sin límites. Este engaño va mucho más allá de un simple fraude deportivo o una trampa puntual. Es una manipulación emocional masiva. Un juego perverso con los sentimientos más nobles de millones de personas que buscaban en la competencia un refugio de valores, un ejemplo de superación y tenacidad. El daño a la psique colectiva es inmenso y profundo, y la herida de esta desilusión podría tardar décadas en sanar, si es que lo hace alguna vez. ¿Cómo se atrevieron a jugar así con la inocencia y el fervor de sus seguidores más leales? Es una abominación que merece la más enérgica de las condenas públicas y una purga total y sin precedentes de los responsables. ¿Crees que la audiencia perdonará alguna vez una afrenta de tal magnitud, una traición tan íntima a sus creencias y a su buena fe? La identidad de la eminencia gris. Ese tercer implicado con un poder y una capacidad de maniobra mucho mayores que Anissa y Frederick, flota como una sombra amenazante sobre toda esta revelación. Los documentos sugieren la existencia de un patrocinador estratégico o un inversionista clave, cuyas directrices influían directamente en las decisiones de producción del programa. Un verdadero arquitecto de la farsa que operaba en la sombra, lejos del escrutinio público y con una impunidad casi absoluta. Esta figura o entidad, cuyo nombre no aparece explícitamente pero cuya influencia es palpable en cada memorándum de gestión de resultados y en cada decisión crítica, podría ser el verdadero titiritero, la mente maestra detrás de Anissa y Frederick, utilizándolos como meros peones en un tablero de ajedrez gigante. Su motivación podría trascender la mera ganancia económica. Adentrándose en el terreno de la influencia mediática desmedida, el control narrativo para establecer ciertos paradigmas o incluso agendas personales que se beneficiaban enormemente de la imagen de una campeona fabricada, a medida y controlada. Desvelar la identidad de este individuo o grupo de individuos significaría exponer la punta del iceberg de una red de corrupción mucho más vasta, que podría estar arraigada en las esferas más altas del poder empresarial, político y mediático, con implicaciones globales. Esta persona no solo miente, sino que ha diseñado la mentira desde sus cimientos, con una frialdad y una audacia que sobrepasa cualquier límite ético imaginable. La verdad sobre quién maneja los hilos principales de esta macabra sinfonía de engaños es la clave final para desentrañar el complot. ¿Estás preparado para descubrir el verdadero monstruo que se esconde detrás de todo esto? El cerebro que ideó la destrucción sistemática de la integridad de la competencia y de la confianza de sus millones de espectadores. Las consecuencias legales y éticas para Anissa y Frederick, y para todos los que resulten implicados en esta trama de corrupción, deben ser ejemplares y sentar un precedente sin igual. No basta con una disculpa vacía o una penalización económica que no les afecte realmente.
La justicia exige una acción contundente que restaure la confianza pública y envíe un mensaje claro e inequívoco de que tales prácticas corruptas no serán toleradas jamás bajo ninguna circunstancia. La descalificación de Anisa debe ser inmediata y permanente, borrando su nombre de los registros históricos como si nunca hubiera existido en el historial de campeones, despojándola de todo reconocimiento y título. Frederick, por su parte, debe ser despojado de toda posición de poder e influencia que posea, inhabilitado de por vida para ejercer cualquier cargo en la industria que tan cínicamente ha corrompido, con total desfachatez. Pero la responsabilidad no recae solo en ellos. La productora del programa, la cadena televisiva que lo emitió y los organismos reguladores correspondientes deben afrontar una investigación exhaustiva e implacable sobre sus protocolos internos y posibles connivencias o negligencias. ¿Quiénes sabían lo que estaba pasando? ¿Quiénes miraron para otro lado, beneficiándose del silencio? ¿Quiénes se beneficiaron directamente del engaño masivo? Las preguntas se amontonan sin respuesta, y la única respuesta aceptable es la verdad más descarnada y la asunción total de culpas y responsabilidades. La credibilidad de toda una generación de entretenimiento está en juego, pendiendo de un hilo. Estamos hablando de un crimen contra la honestidad, un fraude moral que ha robado la dignidad de una competencia y la fe inquebrantable de sus seguidores. ¿Crees que los responsables enfrentarán la furia de la ley y la indignación popular? ¿O intentarán, como siempre, escapar impunes de sus fechorías, recurriendo a su poder y dinero? La lucha por la verdad apenas comienza y promete ser épica y sin tregua. La historia de Anisa, la campeona que ahora se revela como una impostora, y la de Frederick, su presunto cómplice. Es un drama que desvela la podredumbre en lo más profundo del espectáculo televisivo y deportivo. Los audios y documentos que hemos expuesto hoy no son meros rumores, sino la cruda verdad que desgarra el velo de una farsa monumental. Esta es la revelación que cambiará para siempre la forma en que ves las competencias, haciendo que te cuestiones cada victoria que has celebrado. No permitas que te engañen con más mentiras y falacias. Suscríbete a nuestra plataforma para no perderte ni un solo detalle de este escándalo que crece cada minuto y descubrir toda la extensión de la mentira que ha sacudido al mundo. La verdad completa está solo a un clic de distancia. Te esperamos.